Pues buenas tardes a todos y a todas. Estamos aquí en una nueva edición de estas presentaciones de los libros de Catarata, y esta tarde pues toca presentar el libro de Pilar Sabariego Arenas, Episodios matemáticos, un recorrido histórico. Pues bien, comentaos un poquito de la autora. Pilar es egabrense, es profesora de matemáticas, licenciada por la Universidad de Sevilla y doctora por la Universidad de Cantabria. Cambió las sierras subbéticas por la cordillera cantábrica hace ya unos años. Tiene el corazón repartido, no partido, repartido entre Andalucía y Cantabria. Pues deciros de Pilar, pues que aparte de una buena profesora, de una mujer inteligente, pues es una persona muy inquieta. Trabaja desde 2008 como profesora de secundaria. También está asociada en la Universidad de Cantabria, en el Departamento de Didáctica de las Matemáticas. También ha escrito, ha llevado una sección de matemáticas en ABC, ha dirigido varios proyectos de innovación, algunos de ellos premiados. Y aparte de todo eso, pues es una persona encantadora que además, pues siempre que le vas a pedir algo te recibe con una sonrisa. Es una de esas buena gente, de esa gente bonita que digo yo que está en la federación y con la que da mucho gusto trabajar. Y aparte, pues tengo que decir personalmente, el libro me ha gustado bastante. Primero porque trata de la gran olvidada en matemáticas, en secundaria, en universidad, que es la historia, que además ayuda muchas veces a comprender cómo han evolucionado los saberes. Además está escrito, bueno, va dando saltos, porque evidentemente no se puede hacer el Boyer en el formato de Catarata, pero bueno, empieza y acaba con una mujer, empieza con Dido, acaba con Sophie Germain. Son anécdotas divertidas, graciosas, que no por ello no deja de ser un libro riguroso. Aparte, también pues tengo que decir que ha sido de ventas de lo más de lo más vendido de los últimos libros. Estábamos comentando. Además, ha sido profeta en sus dos tierras. En la Jaén de Cantabria me lo quitaban de las manos, y creo que a doña Antonia Arenas no le queda hogar de cabra dar este libro, que ya os digo que vale para clase, y como me puso la dedicatoria, incluso para reuniones familiares, porque es un libro que se lee muy bien y es eso, riguroso y ameno y divertido. Pues bueno, yo me callo. Os dejo con Pilar, que ya os digo que aparte de todo eso es una mujer encantadora y a la cual le tengo yo mucho cariño. Pues venga, Pilar, cuando quieras. Vale, muchas gracias, Juan. La verdad es que el libro ha dado juego. Anécdotas del libro no sé, pero de él solo sí que tenemos. Bueno, pues yo voy a contar en primer lugar cómo surge la idea del libro, o más bien cómo me surge a mí el interés por la historia de las matemáticas y recopilarlo, lo que yo estaba haciendo de historia de las matemáticas en secundaria, y después os voy a contar algunas cosas que aparecen en el libro. De los 8 capítulos he elegido 4 y os cuento algunas cosas de esos 4. En primer lugar, el porqué del libro, la mejor respuesta no la he dado yo, sino que la dio la Federación cuando anunció en redes sociales que había salido el libro. Y es que la enseñanza de las matemáticas en las aulas también puede apoyarse en la historia de los avances de la propia disciplina. Entonces, por eso existen libros de historia de las matemáticas y en particular este. Y la historia de las matemáticas puede formar parte de las aulas de secundaria o de universidad, como ha dicho Juan.
Luego, a mí a nivel personal, siempre me ha gustado mucho la historia en general y la de las matemáticas en particular, y la primera vez que tuve contacto con la historia de las matemáticas, independientemente de las anécdotas que puedan surgir en las clases de secundaria, fue en primero de carrera, donde asistí a un seminario extracurricular de historia de las matemáticas. Aquel lo dirigió Antonio José Durán, del que hay un libro también en esta colección de Cataratas, el de, no me acuerdo, ay, no me acuerdo, era del, yo no sé, algo del infinito, es el que cuenta la historia del cálculo infinitesimal y las discrepancias que tuvieron Newton y Leibniz, toda la controversia del cálculo. Entonces, yo seguí yendo a otros seminarios y leyendo por mi cuenta, y la casualidad quiso que cuando estuve de asociada en el departamento de didáctica de aquí de la Universidad de Cantabria, pues diera la asignatura del máster, la de Historia de las Matemáticas. El título es más largo, pero siempre nosotros la llamamos Historia. Entonces, preparando la asignatura, me encontré con un artículo de Meavilla que se publicó en 2008 en la revista Sigma, en la que daba 10 razones por las que introducir la historia de las matemáticas en la aula. Y me parece que resume realmente, hay pocos falta. De hecho, yo no he hecho en falta nada de que realmente esos son los motivos por los que la historia de las matemáticas tendría que estar en la aula. Y os lo voy a ir contando así resumidamente. Y el primero que da meavilla es que facilita materiales y recursos didácticos. Y claro, si nosotros estamos hablando de la historia de los resultados matemáticos, evidentemente ahí ya tenemos el recurso didáctico, porque estamos contando cómo surge lo que vamos a utilizar después. Luego, el motivo o la razón por la que casi siempre se ha introducido la historia de las matemáticas en el aula es porque la anécdota provoca el interés del alumnado y la motivación. Entonces, esa es la razón casi por la que siempre se ha hablado de historia de las matemáticas en el aula. Lo que pasa es que no deberíamos de quedarnos solo en eso, porque hay muchas más cosas que puede aportar la historia. Por ejemplo, cuando nos encontramos con un teorema que tarda 3 siglos en demostrarse, en una conjetura tarda 3 siglos en pasar a ser teorema, pues eso inculca unos valores en los alumnos de perseverancia, de constancia, de tolerancia a la frustración, que se pueden enseñar a través de la historia de las matemáticas. Además, si hablamos de historia de las matemáticas o de cualquier disciplina, van a tener que aparecer mujeres, con lo cual vamos a valorar las aportaciones que hacen las mujeres. A mí siempre lo cuento, y es que me resulta muy triste y me da mucha pena que yo salí de la carrera y cada vez que hablaba del teorema de Cauchy-Kowalewski pensaba que tanto Cauchy como Kowalewski eran hombres. Y me enteré de que Kowalewski era una mujer, pues igual hace 10 años. Entonces es muy triste. La quinta razón que da Meavilla es que permite aprender directamente de los sabios y las sabias de los matemáticos que han desarrollado los resultados con los que estamos estudiando. Además, como lo que es una conjetura hasta que llega a ser teorema o no llega a ser teorema, algunas veces pasa mucho tiempo y el camino aporta muchas soluciones, pues el alumnado puede ver que las matemáticas no es una cosa que esté cerrada porque nosotros digamos 2 y 2 son 4, vale, sí, 2 y 2 son 4, pero hay muchas más cosas detrás de las matemáticas y muchas cosas van evolucionando, aunque 2 y 2 sigan siendo 4. Luego, la séptima razón que da Meavilla es que dan una visión humana, porque aunque nosotros veamos a los matemáticos como sabios, como dioses, que les viene la inspiración de nacimiento y que son especiales, realmente los matemáticos se equivocan, suponen cosas que luego terminan siendo falsas, o al revés, piensan que algo no va a ser cierto y luego resulta que sí, que es verdadero. Algunas veces pasan años y años y años hasta que llega a demostrarse o a refutarse una suposición, y eso
mm, hace que veamos que, aunque nosotros consideremos que los matemáticos son sabios, son personas como los demás que algunas veces no llegan a resolver los problemas. Y entonces, pues dan una visión de la materia como humana, porque la construyen personas que también se equivocan o que tampoco llegan a la solución. Además, la octava razón que da Meadilla tiene que ver con que nosotros muchas veces damos los resultados matemáticos realmente al revés. Contamos las cosas cuando ya hemos llegado a resolverlo y lo vamos contando al revés y no contamos todo el proceso de cómo realmente se llegó al resultado. Y eso da unos métodos alternativos que algunas veces son más ricos y más comprensibles para el alumnado que con la manera en la que nosotros lo explicamos en clase. Si las matemáticas, además, han servido los resultados que estamos explicando cuando explicamos su historia para resolver un problema, de los que llamamos de la vida real, un problema práctico, pues el alumnado va a poder apreciar que las matemáticas son útiles, que muchas veces nos preguntan en clase: "¿Y esto para qué sirve?". Pues si el problema que le estamos explicando, el resultado que le estamos explicando tiene relación con un problema de la vida real, pues van a darse cuenta de que, las matemáticas sirven para resolver problemas, problemas de la vida. Y en general, y resumiéndolas todas, lo que si contamos la historia de las matemáticas, lo que le vamos a demostrar a los alumnos, lo que le vamos a mostrar es que forman parte de la construcción cultural de la humanidad. Forman parte de la humanidad como la literatura, la pintura, el arte o cualquier, disciplina. Entonces yo, di con este artículo y me parece que tiene mucha razón y que sí, que las matemáticas la historia de las matemáticas debe de estar en las aulas por todas estas razones, pero, no sabía cómo hacerlo. Tenía ideas, es verdad que contaba cositas, hacía algún problema relacionado con alguna cosita, pero no llegaba hasta donde yo quería llegar. No daba el paso, por ejemplo, de hacer una situación de aprendizaje, que entonces no se hablaba de situaciones de aprendizaje, completamente con contexto histórico. Y en el curso 19-20, pues, la semana a primeros de octubre, estando en clase de tercero de ESO, una alumna me dice que por qué no hay mujeres en matemáticas. Y yo le dije: "¿Cómo que no? ¿Y yo qué soy?". Y ella me dijo: "Mujer, pero conocía". Y le digo: "Ah, es verdad, de mí no han hecho todavía una película". Y dice: "¿Eso no hay una que se llama Hipatia?". Y yo: "Sí, sí, hay una que se llama Hipatia". Y en ese momento lo que me salió, había dirigido un trabajo de fin de máster, de secundaria era sobre mujeres matemáticas. Entonces tenía en mente muchos hombres de mujeres y me entraron ganas de soltar una ristra de nombres, pero dije: "No, no puedo hacer eso, porque si me quedo ahí y los nombres se olvidan, tengo que ir más allá". Y entonces, recordando también que alguna vez en el máster de secundaria había hecho un Mentimeter para que me dijeran qué nombres de matemáticos que conocieran y el top 5 son estos que aparecen aquí: Tales, Pitágoras, Descartes, Leibniz y Newton. Dije: "No, no le voy a soltar nombres de mujeres que se les van a olvidar y les voy a tratar de que entiendan por qué no hay mujeres matemáticas conocidas y les voy a dar a conocer esas mujeres". Entonces, al día siguiente llegué a clase y llevé un cartel similar a este, lo que pasa que con los datos del 2019, porque aquello ya os digo que pasó en el curso 19-20, en octubre del 19. Y entonces, con los datos de aquel año, realmente no han variado mucho, ¿eh? Los premios Abel, hay más hombres, sigue habiendo una mujer, Karen Uhlenbeck. En el caso de las medallas Fields, han aumentado, algunos hombres y una mujer más. Entonces, solamente estaba Mariam Mizarjani y ahora también está Marina Vila-Sosca. Y en el caso de los premios Nobel, han aumentado hombres, han aumentado mujeres, pero para que os hagáis una idea, este año han aumentado en 11 hombres y solo una mujer. Entonces, los números prácticamente, pues, son iguales. Entonces, esto indignó a los alumnos y alumnas, ¿eh? A chicos y a chicas. Ellos decían que lo que pasaba era que los jurados estaban compuestos con hombres que elegían hombres.
Y yo les decía, bueno, sí, a ver, esperad un poco, eso puede pasar, puede ser uno de los motivos, pero también mirad en qué año se empiezan a dar los premios Nobel. En 1901 pocas mujeres tenían acceso a la universidad a unos niveles tan altos, o sea, a unos estudios tan elevados que les permitieran ser candidatas y luego y conseguir el premio Nobel. Entonces, claro, como las mujeres no tenían ese acceso a formarse tan bien, pues es normal que no hubiese premios Nobel femeninos. Pero claro, además hay que tener en cuenta, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, que hasta 1972 la Escuela Politécnica de París no aceptó a mujeres en la aula. Entonces es normal que no tuviesen formación suficiente para optar a ese tipo de premios. Lo que pasa, y es lo que yo ya no tengo respuesta, es que cada vez hay más mujeres formadas. Desde mediados del siglo XX son muchas las mujeres que se han formado, pero los números, pues ya os digo, este año solamente ha aumentado en uno el número de mujeres que han conseguido un premio Nobel. Pero bueno, simplemente para que ellos supieran por qué no son tan conocidas, pues porque no hay tantas que hayan ganado premios. Al final los más conocidos muchas veces son los que tienen el premio. Aproveché y le conté la historia de por qué no hay medalla, bueno, de cómo surgen los premios Nobel y por qué no hay premio Nobel en matemáticas y hay medalla Fields y premio Abel, que eso siempre gusta por el cotilleo. Y les dije que a partir de ese momento, pues le iba a ir llevando o en cada tema o en cada parte de tema, según viniese bien con el currículum, pues la historia iba a procurar siempre que fuesen de mujeres matemáticas, pero si no podía ser porque no casaban bien, pues de hombres, daba igual, historia de las matemáticas. Por cierto, estos números que aparecen aquí son con las razones de meavilla con las que está asociada la actividad de la que estoy hablando, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, la primera tarea, actividad que propuse estaba relacionada con DID. Entonces, yo os voy a contar ahora mismo qué es lo que yo propuse y después vais a ver que eso ha ido evolucionando. Aquí estamos hablando del curso 19-20 y después seguí dando clases y ya introduje historia de las matemáticas en otras asignaturas, no solamente en matemáticas en aquel momento académicas de tercero de eso. Entonces, el cartel que yo propuse aquel año cuando al día siguiente, a los 2 días después de esto de los premios Nobel, era este. Entonces le ponía una foto de Dido y le decía, si dispusiese de una cuerda de 100 metros de longitud, ¿qué forma geométrica elegirías para abarcar la mayor cantidad de terreno posible y fundar tu reino? ¿Cuántos metros cuadrados tendría? ¿Por qué elegiría esa forma y no otra? Y si no pudiera elegir esa forma, ¿cuál elegiría y por qué? Les dejé, yo creo que fue una semana más o menos, es que no recuerdo muy bien cómo llevábamos el tema, pero sé que fue el día de antes de hacer la prueba y hablamos de esto y miramos, pusimos en común qué soluciones habían encontrado. Entonces, mayoritariamente dijeron que la mayoría de los alumnos dijeron que la forma era un círculo, pero no sabían decir por qué, pero era como que en su intuición le decían que era un círculo. Alguno calculó el área del círculo que tuviese de perímetro 100 metros y calculó el área de un cuadrado que tuviera de perímetro 100 metros. Y decía, a ver, el cuadrado tiene menos área, el círculo tiene más. Entonces, ellos intuitivamente veían que era el círculo. Yo le dije que sí, que es verdad y que era normal que no llegase, que no lo pudieran demostrar porque las matemáticas que lleva detrás ese resultado son muy potentes y se estuvo trabajando en él hasta el siglo XIX, entonces era normal, pero que su intuición no le falla. Y les conté la historia de Dido, que yo os la voy a contar. Bueno, pues Dido era hija de Matán I de Tiro y su nombre al nacer no fue Dido, era Elisa de Tiro. Tenía dos hermanos, Pigmalión y Ana. Cuando muere su padre, Matán I, el que hereda el reino es Pigmalión. Y Pigmalión, no contento con haber heredado todo el reino, quería acumular más riqueza. Entonces se enteró que Siqueo, que era el sacerdote del templo del dios Melcar,
tenía un tesoro, tenía dinero, tenía riqueza. Y entonces dijo, bueno, pues le voy a decir a Elisa que se case con Siqueo y ya veré cómo consigo el tesoro. Entonces obliga a Elisa a casarse con Siqueo, Elisa obedece, en un principio no está enamorada, pero el roce hace el cariño y al final pues terminó enamorada de su marido. Y cuando pasa un tiempo que Pigmalión estima que es suficiente como para que la pareja haya intimado y tengan confianza, pues le dice a Elisa que le diga dónde guarda su marido el tesoro, el tesoro familiar, el que él tenía de como sacerdote del templo. Y a Elisa eso le extraña y engaña a su hermano. Le dice que lo han enterrado debajo del altar del templo, pero realmente donde estaba enterrado era en el patio de la casa. Entonces manda a unos matones, a unos esbirros, a que roben a unos ladrones, a que roben el tesoro y como no lo encuentran debajo del altar, pues van en busca de Siqueo para que le diga dónde ha enterrado, dónde tiene guardado el tesoro y terminan matándolo. Entonces Elisa dice, jo, si ha matado a mi marido, este viene a por mí porque le he engañado yo. Desentierra el tesoro y huye con su hermana y con unos sirvientes que le son fieles. Entonces, con este contexto, pues en segundo de la ESO, el año siguiente, lo que propuse fue otro problema distinto. Y es un problema en el que les digo que Siqueo había enterrado que el tamaño del cofre donde Siqueo tenía su tesoro tenía un pie de largo, 1,5 de ancho y 1 de alto, y que lo había enterrado dos pies bajo tierra. Le digo que un pie mide 30,48 centímetros y le digo, pues, ¿cuánta tierra tuvo que sacar de Elisa, Dido, para poder coger el cofre? Luego le digo que si el cofre estuviera completamente lleno de piezas de oro, si la densidad del oro es 19.300 kilos por metro cúbico, cuánto pesaba ese tesoro y si hubiese necesitado altura o no. ¿Qué cosas tiene este problema? Pues yo le hablaba de paralelepípedo, pero claro, dependiendo del nivel que tenga no es del nivel, sino de lo que hayan visto hasta ese momento. Pues le podemos hablar de ortoedro, de caja de zapatos o ponerle delante el cuerpo si es que no lo han trabajado todavía. Le hablo de pie, le digo la equivalencia en centímetros, pero luego la densidad se la doy en kilogramos por metro cúbico. Ahí entran cambios de unidades. Y por último, cuando les pregunto si necesito Dido ayuda para transportar el tesoro, le estoy pidiendo que estime, creo que es una cosa que no se trabaja mucho y que cuesta trabajo que el alumnado estime. A mí personalmente nunca lo he trabajado y me cuesta mucho estimar, ¿eh? Entonces, os sigo contando la historia de Elisa. Elisa huye de Tiro y tiene que atravesar todo el mar Mediterráneo hasta llegar, a Elisa se la conoce como fundadora de Cartago, entonces hasta llegar a la zona de Cartago, que es donde ahora mismo está Túnez. Entonces, en todo ese trayecto, que no lo pueden hacer del tirón, hacen una parada en Chipre y allí raptan a 80 doncellas que estaban al cuidado del templo de la diosa Afrodita. Las convierten los hombres del séquito en su esposa y siguen avanzando hasta llegar a lo que iba a ser el futuro Cartago. Vale, ya había mucha gente porque estaba Dido, su hermana, los sirvientes y las 80 doncellas. Cuando llegan a esa zona, la del actual Túnez, el reino de Jarba, pues va al rey Jarba, Elisa, y le dice, por favor, mira cuántos somos, ayúdanos, danos un trozo de terreno donde podamos asentarnos. Y el rey Jarba, pues realmente se quiere reír de ella y le da una piel de buey y le dice, pues te doy tanta tierra como puedas abarcar con esta piel de buey. Y Elisa, y aquí es donde, por lo que Elisa entra en la historia de las matemáticas, era muy inteligente. Entonces hizo tiritas finitas toda la piel de buey y la tierra que abarcó era mucho más grande que con la piel si la tienes toda junta, que realmente prácticamente cabe una persona.
Entonces, la figura que ella cogió para poder tomar cuanta más tierra mejor fue una semicircunferencia. Ella lo que hizo, a ver, que se me ha ido esto, aquí. Ella lo que hizo fue, como estaba a orillas del mar Mediterráneo, coger una semicircunferencia que para que el terreno que ella cogiera tuviese salida al mar, de manera que pudiera sus sirvientes, pues como terminaba siendo reina, sus súbditos, y a pescar al Mediterráneo y además sirviera también de puerto para comerciantes. Entonces, lo que yo les pido a los alumnos en relación con este problema es que construyan con un archivo de GeoGebra, que construyan una circunferencia y con un deslizador dentro de la circunferencia un polígono y que vayan cambiando el número de lados del polígono de manera que siempre la circunferencia circunscriba a esos polígonos que van creando con el deslizador. Que calcule la longitud de la circunferencia y la de esos polígonos, el área de la circunferencia y la de esos polígonos, y que vean que cuando aumentan los lados, aumentan el área de los círculos. Vale. Entonces, es para que intuitivamente, eso que ellos intuitivamente habían visto, que la manera de abarcar la mayor cantidad de superficie con los 100 metros de cuerda era una circunferencia, que vieran que eso también lo intuyó Dido y que con GeoGebra pueden acercarse, no llega a ser una demostración, pero su intuición no les estaba fallando. Vale, pues os sigo contando. En ese momento, cuando ya Elisa pasa a llamarse Dido, porque sus súbditos empiezan a llamarla Dido, mm, aparece en el terreno que ella había fundado, en lo que es Cartago, mm, Eneas. Eneas venía de la guerra de Troya. Entonces venía con todos los soldados, venían cansados y le piden ayuda a Dido y le dice, oye, déjanos descansar aquí, danos víveres porque venimos destrozados de la guerra. Se queda allí, Dido le dice que sí, que se quede allí con ellos y cojan fuerza, con ella en su reino y cojan fuerza, y cuando está allí, pues Eneas se enamora de Dido. Dido en un principio no se enamora de Eneas porque sigue enamorada de Siqueo y le sigue siendo fiel, a pesar de ser viuda, pero ella le sigue siendo fiel. Entonces, Juno, que está muy enfadada con los troyanos por haber participado en la guerra de Troya, manda a Cupido para que con sus flechas consiga que Dido se enamore de Eneas. Por supuesto, Cupido cumple y Dido se enamora de Eneas. Y cuando Júpiter se da cuenta de la jugada de Juno, dice, esto no puede ser. Manda a Mercurio para que le diga a Eneas, oye, tu cometido no es quedarte en Cartago con Dido, sino que tú tienes que llegar hasta la colina capitolina, tienes que tener a Rómulo y a Remo, porque ellos son el germen de Roma, y tú eres el padre de Rómulo y Remo, así que tienes que llegar hasta allí y cumplir tu parte. Entonces, Eneas se lo estaba mandando Júpiter, que era su dios, deja a Dido y se va hacia Roma, hacia lo que va a ser la futura Roma. Entonces Dido, rota de dolor, se suicida clavándose, como se ve en la estatua esta, la espada de Eneas. Claro, es un final muy trágico para Dido, tan trágico como para que inspirara en el siglo XVII a Parcel para componer la ópera Dido y Eneas, de la que os recomiendo que hay un aria que es el Lamento de Dido, que os recomiendo que escuchéis porque es súper bonita. Bueno, entonces yo en segundo de la ESO también, porque Dido da para trabajarlo en varios, bueno, todos dan para trabajarlo en varios cursos, pero Dido en particular, a mí en segundo casi me ha dado más juego que en tercero. Les planteo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, súper sencillito, inventándome que en el Palacio de Festivales de Santander pues, se representó una vez esta ópera y que fueron dos grupos de amigos, algunos en platea, otros en palco,
y cuánto pagaron los dos grupos de amigos según se repartieron y que me digan cuál era el precio de cada entrada. Pero lo curioso es que una alumna del máster le pasé, bueno, a través de un compañero que daba clase en el máster, le pasó este problema y realmente le pasó la historia. Y dijo, pues en el Palacio de Festivales no sé yo si se ha representado, pero en Liérganes, en Cantabria, sí. Y me pasó el cartel de cuando en 2022 se representó en el Palacio de El Sedo en Liérganes. Así que cambiando el enunciado no miento, porque no conseguí saber si, si se representó en el Palacio de Festivales. Y con esto, pues, mm, yo creo que queda bien trabajadito, se le puede sacar mucho jugo a su historia y le resulta atractiva a los alumnos y a las alumnas. Entonces, si sigo con el recorrido que yo hice en tercero de la ESO en el curso 19-20, pues después de Dido hablé de la escuela pitagórica, hablé de Hipatia, que ya había salido el primer día, hablé también de las matemáticas indias y llegamos a ecuaciones, a álgebra. Entonces, en álgebra tenía que aparecer pues, los duelos matemáticos del siglo XVI, del que uno de los protagonistas fue Tartaglia. Entonces, Tartaglia, su nombre de nacimiento era Niccolò Fontana. El sobrenombre de Tartaglia le viene porque cuando la Liga de Cambrai atacó Brescia, que era su ciudad natal, un soldado francés le dio un corte en la cara y ese corte le provocó la tartamudez, que es lo que significa Tartaglia. Tartaglia viene significa eso, tartamudo. Entonces, a él se le llama Tartaglia por esa tartamudez sobrevenida. Vale. ¿En qué por qué, cómo introduje yo esto en el aula? Pues lo introduje contándole, así, vamos a ponernos en contexto. 12 de febrero de 1535, en una plaza de Venecia, Tartaglia se ha enfrentado a Antonio María del Fiore. Tartaglia le ha propuesto 30 ecuaciones a Antonio María. Antonio María le ha propuesto 30 fracciones a Tartaglia. Tartaglia las ha resuelto todas. Antonio María del Fiore no ha resuelto ninguna. Entonces era un duelo, pero un duelo en el que los matemáticos se enfrentaban a resolver ecuaciones. ¿Por qué hacían eso? Porque si demostraban su valía, podían conseguir una plaza para trabajar en una universidad o para trabajar con un señor que tuviese poder, de una ciudad con poder, en un condado y tal, para enseñarle balística o para enseñarle astronomía o para enseñarle sobre los intereses que tuviese ese señor. Entonces, lo que hacían eran enfrentarse para demostrar quién valía más y conseguir esos puestos. En el caso de Tartaglia, fue siempre un hombre muy humilde, pobre realmente. Entonces, para conseguir, intentando conseguir mejorar y un buen o un mejor puesto de trabajo, lo que hizo fue que cuando se enteró que Del Fiore sabía resolver la ecuación de tercer grado porque le había dicho cómo resolverla su maestro, Escipione del Ferro, él dijo, pues si estos saben resolver la ecuación de tercer grado, yo voy a ver cómo puedo resolver la ecuación de tercer grado. Entonces, empezó a intentar encontrar la solución y la encontró. Y en ese momento es cuando se produce el duelo con el que empecé yo a explicar la historia de Tartaglia en clase y ahora hace unos minutos. ¿Por qué era tan importante encontrar la solución de la ecuación de tercer grado? Pues porque desde el siglo IX, cuando Alguarini encontró la solución de la ecuación de segundo grado, los matemáticos habían estado intentando encontrar la solución por radicales de la ecuación de tercer grado, pero no la habían encontrado. Habían pasado ya 6 siglos, 7 siglos y seguían sin encontrarla. Entonces, muchos lo habían intentado y nadie lo había conseguido hasta Del Ferro, que le dijo cómo resolverlo a Antonio María del Fiore y después Tartaglia por su cuenta también lo encontró.
como los números enteros todavía no se consideraban números, pues realmente Al-Khwarizmi no es que encontrara la solución de la ecuación de segundo grado tal y como nosotros la hacemos ahora, sino que él encontró la solución de 6 tipos distintos de ecuaciones de segundo grado según donde estuviesen los términos, de manera que los coeficientes siempre fuesen positivos. Y lo mismo pasaba con la ecuación de tercer grado, que ellos resolvían cambiando los términos de sitio, de manera que coincidiesen que los coeficientes de sitio, quiero decir, de miembro, de manera que consiguiese que los coeficientes de los términos fuesen positivos. Pues bien, Al-Khwarizmi no solamente encontró la solución de esos 6 tipos de ecuaciones, sino que la manera de resolverla no era solamente analítica, sino también geométrica. Y la ecuación x al cuadrado igual a c la resuelve utilizando el teorema de la altura. Él dice, si yo puedo construir un segmento de longitud 1 y a continuación uno de longitud c. Ese segmento nuevo, el que va según este dibujo de A hasta C, eh, puedo calcularle el punto medio, que es O, y trazar una circunferencia que tenga por diámetro ese segmento. Si desde el punto B trazo una perpendicular que corta la circunferencia, ese segmento que tiene de longitud X es la solución de la ecuación. ¿Por qué? Porque aquí se construyen 2 triángulos rectángulos que son semejantes. Y aplicando el teorema de la altura, o simplemente por ser semejantes, X es a 1, cateto mayor a cateto menor, como cateto mayor a cateto menor. Entonces, cuando hacen esa equivalencia por semejanza de triángulos, queda que x cuadrado es igual a c y la solución de la ecuación es la longitud del segmento x. Entonces, teniendo en cuenta esto, yo planteo a los alumnos, yo lo he hecho en tercero de eso. Le he planteado, en primer lugar, que encuentren la fórmula para resolver la ecuación de segundo grado y que lo hagan completando cuadrados. Y el año que lo hice solo lo he hecho un año, ¿eh? En tercero de eso lo hice porque sabía que mi compañera el año anterior había resuelto ecuaciones de segundo grado, en segundo de eso, completando cuadrados. Entonces, como ellos ya sabían cómo hacerlo numéricamente, pues yo lo que les pedía era que me lo hicieran en general, utilizando A, B y C con términos, que encontrasen esa fórmula. Y luego, teniendo en cuenta la demostración geométrica de Al-Khwarizmi, pues le pido que me resuelvan geométricamente la ecuación x cuadrado más bx igual a c. Y les doy, pues es que si se le da esta pista, esta hay que dársela, pero después de que lo intente. Pues se tiene directamente, porque x más b medios por x más b medios nos da el área del cuadrado, que tiene de área C, ¿vale? Pero bueno, en segundo, bien, pero esto cuesta trabajo sin la pista, ¿eh? Sobre todo si no están acostumbrados a hacer cosas, a resolver cosas geométricamente. Pues bien, llegado a este punto, cuando entra en juego otro personaje, que es Cardano. Cardano, al contrario que Tartaglia, era un hombre que tenía dinero y estaba bien situado. Él trabajaba en Milán. Tartaglia estaba en Venecia. Entonces, cuando Cardano se entera de que Tartaglia ha encontrado la solución para la ecuación de tercer grado utilizando radicales, porque le ha ganado a Del Fiore, contacta con él y le dice, oye, dímela, yo quiero saber cómo se resuelve, desde el siglo IX la están buscando y tú que la has encontrado, dímela, yo te puedo dar dinero, mira, o mejor, te pongo en contacto con el gobernador de Milán, que era Alfonso de Ávalos, era español, o sea, pertenecía al Reino de España en aquel momento, y él seguro que va a querer que trabajes para él, que le enseñes balística. Y entonces ahí Tartaglia, que siempre había pasado apuros, pues, bueno, pues igual se lo digo. Empezó a dudar y dijo, bueno, venga, vale, te lo digo. Pero primero quiero contactar con el gobernador de Milán. Entonces Cardano le da
una carta de recomendación, pero cuando Tartaglia va a entrevistarse con el gobernador no está. Entonces Cardano le dice, oye, yo te he dado la carta, yo no tengo culpa de que este hombre no estuviera, yo mi parte del trato la he cumplido, cumple tú ahora la tuya y dime cómo se resuelve la ecuación del tercer grado. Tartaglia sigue dudando, pero claro, tiene que cumplir su trato. Entonces dice, bueno, venga, vale, te lo voy a decir, pero para evitar que vaya por ahí pululando, porque yo te la voy a decir siempre que la mantengas en secreto, me tienes que prometer que está en secreto, que tú vas a guardar el secreto, y para evitar que esté por ahí pululando y que se la pueda aprender cualquiera, yo te la voy a decir la solución en forma de poesía. Y aquí vemos cuál era la poesía, tal cual aparece en la revista, en un artículo de la revista Suma del 2007 de Gutiérrez. Ahí está también su traducción a español y su traducción al lenguaje algebraico. Entonces, Cardano está contento, ya sabe cómo resolver ecuaciones de tercer grado, y Tartaglia no ha conseguido el trabajo, pero bueno. En un principio, Cardano mantiene el secreto y continúa trabajando con uno de sus discípulos, Ludovico Ferrari. Y en ese trabajo, trabajando con él, Ferrari está buscando, y de hecho encuentra cómo resolver la ecuación de cuarto grado utilizando radicales, y como le aparecen radicandos negativos, pues los dos quieren saber qué hacer cuando le aparecen radicandos negativos. Y dice, bueno, pues vamos a contactar con el yerno de Del Ferro, a ver si nos deja mirar en sus papeles y encontramos alguna pista que nos diga cómo trabajar con los radicandos negativos. Contactan con el yerno dice que sí, que no tiene ningún problema en que vea los papeles de su suegro, y mirando esos papeles no encuentran nada sobre cómo trabajar con radicandos negativos, pero sí encuentran la solución de las ecuaciones de tercer grado, que es la que le había dicho Del Ferro a Del Fiore. Lo que pasa es que Del Fiore no se lo aprendió bien. Bueno, de hecho es que Del Ferro no le dio toda la información a Del Fiore, pero bueno, tampoco él lo aplicaba muy bien. La cosa es que, claro, dice Cardano, bueno, pues si yo ya he encontrado cómo se resuelven las ecuaciones de tercer grado en otra fuente, ya no tengo por qué guardarle el secreto a Tartaglia, porque yo lo he encontrado por otro lado. Y entonces publica un libro, Ars Magna, y ahí recoge toda la información sobre las ecuaciones de segundo grado, de tercer grado, la de cuarto grado que había encontrado cómo resolverla su discípulo Ferrari, y cuenta toda la historia de cómo se lo dijo Tartaglia, de cómo él lo había encontrado por otro lado y que por eso lo publicaba, pero que Tartaglia lo había encontrado por su cuenta sin tener nada que ver con Del Ferro. Cuando Tartaglia se entera, se enfada muchísimo, se encierra y en un año escribe un libro contando que lo mal que se había portado Cardano y que en el fondo era un mal matemático y que no, vamos, explicando su descontento. Estaba muy mal, muy enfadado y muy indignado. Entonces, como considera que es un mal matemático, le reta a resolver ecuaciones. Cardano no le hace caso, sino que él delega en Ferrari, y con quien se cartea realmente Tartaglia es con Ferrari, y se están ahí insultando por carta y tal. Y llega un momento que le ofrecen a Tartaglia un trabajo en su ciudad natal, en Brescia. Pero para conseguirlo le dice que tiene que enfrentarse a un duelo de estos de resolución de problemas matemáticos con Ferrari. Tartaglia en un principio confía en él y acepta, y se enfrentan en Milán. Todas las personalidades importantes de la ciudad están allí viendo a ver qué pasa. Y lo que pasa es que el primer día Tartaglia se da cuenta de que no sabe tanto como Ferrari y abandona el duelo, y no el primer día, directamente al final del día abandona y vuelve a Venecia a su empleo. Él termina consiguiendo el trabajo en Brescia, pero no le pagan a cuenta de haber perdido el duelo. Entonces dice, bueno, pues si no me va a pagar, me quedo en Venecia, que por lo menos para comer voy a tener. Y a partir de ese momento, pues se dedica a recopilar todo lo que él sabe y lo que ha ido aprendiendo a lo largo de su vida. Y publica un libro, Tratato, y en ese libro habla del desarrollo del binomio.
El desarrollo del binomio nosotros lo asociamos mucho a Newton, pero ya se conocía antes. De hecho, el cuadrado de una suma ya aparece en los elementos de Euclides. Y el triángulo este que nosotros conocemos de Tartaglia o de Pascal, porque Pascal también habla de él un siglo más tarde, este triángulo ya sabemos todos cómo se construye, uno en los dos lados y luego vamos sumando los números que quedan encima para conseguir los números intermedios. Cada vez que tenemos 1 más 2, 3, 2 más 1, 3, 3 más 3, 6, 3 más 1, 4 y vamos construyendo el triángulo. Bien, pues este triángulo es muy interesante y de hecho dentro de él encontramos muchas relaciones numéricas. En el capítulo dedicado a los pitagóricos aparecen también cosas relacionadas con el triángulo. ¿Por qué? Pues porque si nos fijamos en la primera diagonal, la que no tiene 1, ahí aparecen los números naturales. Pero es que en la segunda, si vamos sumando los números, que son los números triangulares, pero si los sumamos de 2 en 2, obtenemos los números cuadrangulares, con lo cual dentro del triángulo aparecen números poligonales, que en el capítulo de Pitágoras habla un poco de ello. Si nos fijamos en una fila donde, que se corresponda con la potencia de un exponente que sea un número primo, pues, hay propiedades que también se pueden deducir, que es lo que pasa, 1, 7, 21, 35. Hay que quitar los unos de los extremos. Si sumamos todos los números de una fila, lo que obtenemos es la potencia de 2 de la fila en la que se corresponda. Da mucho juego el triángulo de Tartaglia. Vale, y por ejemplo, a mí este me resulta muy curioso. Y es que si vamos poniendo los números tal cual aparecen en cada fila, hasta la fila 4 obtenemos las potencias de 11. 11 elevado a 0, 11 elevado a 1, a 2, a 3 y a 4. Y a partir de la fila 5, y esto es porque aparecen números ya con 2 cifras, tenemos que tener en cuenta que estamos en un sistema posicional. Y entonces añadimos tantos ceros como cifras ahí detrás de cada número. ¿Veis? Si os fijáis aquí en el 6, en 11 elevado a 6, lo que se corresponde con 11 elevado a 6, detrás del 6 añadimos 5 ceros, detrás del 15 4 ceros, detrás del 20 3 ceros y cuando sumamos pues obtenemos 11 elevado a 6. Propiedades de los números que nos pueden dar también mucho juego en clase. En segundo de eso, que yo he explicado algunos años números poligonales, aquí se puede sacar por lo menos muchas relaciones entre números. Y cuando allí damos las identidades notables, igual. Vale, y la última curiosidad, que esta yo sí que la veo más para tercero de eso, que cuando he explicado sucesiones, aunque nunca he contado esto, es que dentro del mismo triángulo encontramos la sucesión de Fibonacci cuando sumamos los números siguiendo estas líneas punteadas. ¿Vale? Es curioso, Fibonacci, el número áureo aparece por todos lados. Bien, pues, ¿qué más os cuento de Tartaglia? Pues cuando en 1557 Tartaglia fallece, es pobre, como había vivido toda su vida, y en ese momento Cardano empieza a tener problemas con la Inquisición porque ha hecho ¿cómo se llama? El horóscopo de Jesús. Pasa por la cárcel, le hacen a jurar del horóscopo, consigue librarse de la muerte, pero le prohíben publicar cosas, sobre todo que tengan que ver con teología. Escribe algún tratado de medicina, incluso una autobiografía y fallece en 1576, creo que era. Pero bueno, ambos dejaron muchas cosas escritas, ¿eh? ¿Pero qué pasó con la ecuación de tercer grado? Bueno, pues la solución de la ecuación de tercer grado os doy unas pinceladas. Lo primero que hay que hacer para resolver la ecuación de tercer grado es pasar la ecuación a una ecuación que tenga de coeficiente líder 1. Y después hacer un cambio de variable x igual a z menos f partido 3 para que desaparezca el término de grado 2. Y cuando tenemos una ecuación de tercer grado con el coeficiente del grado mayor o igual a 1 y sin
término de grado 2, decimos que la solución de esa ecuación va a ser de la forma u más z, desarrollamos y encontramos u más v, z igual a u más v. Desarrollamos y encontramos las relaciones de este u y v con p y con q. De esas relaciones despejamos lo que sería u al cubo por v al cubo para que se cumplan las ecuaciones de Cardano, lo que nosotros conocemos como ecuaciones de Cardano-Vieta, y pasar a una ecuación de segundo grado, que esa la sabemos resolver. Cuando resolvemos ecuaciones de segundo grado, puede pasar que el discriminante sea positivo, negativo o nulo. Si es positivo, encontramos una solución real y dos complejas. La J, sus valores son estos. Si el discriminante es nulo, encontramos tres soluciones reales, una simple y una doble. Y si el discriminante es negativo, lo que obtenemos son tres soluciones reales porque realmente estamos sumando dos números complejos conjugados y se nos va la parte imaginaria, que sería la tercera solución que aparece. ¿Y qué pasó con las ecuaciones de grado 5 y 6? Porque la de grado 4 ya encontró, bueno, 5, 6 superiores. La de grado 4 la encontró la solución Ferrari. Pues que 2 siglos más tarde Ruffini encontró la solución, cómo resolver por radicales estas ecuaciones. Abel completó esa solución porque la de Ruffini tenía algún error y en el siglo XIX ya Galois encontró, demostró bajo qué soluciones una ecuación de grado 5 superior iba a tener soluciones por radicales. Y con esto pues queda repasada toda la historia de los duelos matemáticos del siglo XVI. En la JAI, cuando presenté el libro, mucha gente se quedó con ganas de que les contara la historia de Descartes. Entonces, veo que voy a por ahí ya. Voy a contar la historia de Descartes y la presentación pues se la puedo dejar a Juan Carlos o a Juan y que os la comparta, o si no, pues oye, está el libro para leer la historia de Sophie Germain, pero por los que estuvieron en la charla de la Jaén se merece que les cuente lo que le pasó a Descartes. Entonces voy a contar Descartes y Sophie Germain pues para otra ocasión. Así voy dejando siempre la miel en los labios y voy enlazando. Vale, pues Descartes, nosotros lo conocemos por los ejes cartesianos, pero la verdad, bueno, y también por cuando estudiamos filosofía, por el cogito ergo sum. La historia de Descartes, vamos, es que no tiene desperdicio, le pasaron infinidad de cosas. A Descartes lo llamó en el oye, madre mía, que ahora se me va a olvidar el año. En el 1640 y algo, no me acuerdo. Bueno, en el siglo XVII, a mediados del siglo XVII, lo llama la reina Cristina de Suecia para que se vaya a la academia, una universidad de la época que estaban montando en Estocolmo, porque creía que ella quería que Suecia se convirtiese en el centro cultural de toda Europa. Entonces, ella entonces todavía no era reina, pero ya estaba creando la academia. Descartes, por supuesto, acepta y se va a vivir a Estocolmo. Vale, pues con tan mala suerte de que el primer invierno que le tocó pasar en Estocolmo fue un invierno durísimo y enfermó. Él se enfermó de lo que se supone que era una neumonía. Él se puso, trató de curarse a sí mismo y creó, se hacía un brebaje que estaba compuesto de vino y de tabaco. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues les planteó un problema y esto lo han hecho a modo de examen en clase. Los alumnos, además lo hicieron en pandemia y estando confinados. Les contaba la historia y luego les planteaba el problema. Entonces yo me invento la receta de Descartes y le digo que él considera que cada centímetro de cúbico de vino contiene 200 unidades curativas y cada miligramo de tabaco 300 y que si tiene que tomar 2.400 unidades curativas, pues cuál es la relación entre el vino y el tabaco y que consideren que la variable independiente es el tabaco,
que la representen gráficamente, porque no pueden representar la parte negativa de los ejes de esa función, cuántos centímetros cúbicos se corresponde con 6 miligramos del tabaco y cuántos miligramos de tabaco con 6 centímetros cúbicos de vino, que trabajen con esa función. Bien, teniendo en cuenta esto, ellos resolvían el problema y pasaban, ya os digo que esto fue un examen en pandemia, al problema siguiente. En el problema, y pasaban a la continuación de la historia. La continuación de la historia es que, claro, el tabaco y el vino no son buenos consejeros y ese tabaco y esa medicación que trataba que Descartes creía que iba a curarle, pues no lo curó y terminó falleciendo. Como Descartes era un católico y en Suecia eran protestantes, pues no lo enterraron en un cementerio al uso, sino que lo enterraron en el cementerio de los inocentes, que era donde se enterraban a los niños que no habían sido bautizados. 16 años más tarde de que lo enterraran, eh, mm, los franceses deciden que tienen a un personaje ilustre, súper reconocido, que había aportado mucho, enterrado fuera de Francia y que quieren que vuelva a Francia. Entonces le piden al embajador de Francia en Suecia que exhume el cadáver de Descartes y lo lleve hasta Francia. El embajador acepta y cuando lo exhuman, lo único que pide por su trabajo en esas circunstancias es quedarse con el dedo índice de Descartes. Se quedó con el dedo índice. El resto del cuerpo lo meten en un féretro y viaja hacia Francia como si fuese equipaje del embajador que está enviando a Francia. Lo hacen por tierra y tarda 8 meses en llegar a Francia. Y el motivo es que los ingleses ya habían dicho que a ellos no les importaría tener a Descartes en Inglaterra y entonces dice, vaya que lo hagamos por mar y nos quiten el cuerpo de Descartes. Vamos a hacerlo por tierra que igual conseguimos llegar a Francia. Bueno, pues cuando en ese viaje, que dura 8 meses, está encargado de custodiar el féretro un general, general Plankton, algo así, es un general sueco. Bueno, pues es que no sé cómo se pronuncia, Plankton. Este hombre compartió tantas horas con el féretro que se quedó con el cráneo de Descartes y lo sustituyó por el cráneo de otra persona. El cuerpo de Descartes llegó a Francia, estuvo primero en la casa de un amigo, Dalibert, después fue a la iglesia de San Paul, después estuvo en Santa Genoveva del Monte, allí estalló la Revolución Francesa y entonces les daba miedo que los revolucionarios profanaran la tumba y lo cambiaron a la iglesia de los pequeños agustinos, Petit Agustín, y los revolucionarios cuando se enteraron dijeron, no, no, si nosotros lo que queremos es homenajearlo de la mejor manera y llevarlo al Partenón y al Panteón de Ilustres, Partenón no, al Panteón de Ilustres. Lo llevan al Panteón, que era la antigua Santa Genoveva del Monte, y al final lo volvieron a cambiar hasta a Saint-Germain-des-Prés, que es donde está ahora mismo. Pero claro, lo que está allí es el cuerpo de Descartes y el cráneo de otra persona. ¿Qué pasó con el cráneo de Descartes? Bueno, pues que el sargento este sueco que se quedó con él, capitán sueco que se quedó con él, tuvo problemas económicos y se lo vendió a otra persona. Y esa otra persona se lo dejó en herencia a su hijo, que se lo vendió a otro, que se lo vendió a otro, que hasta que apareció en el siglo XIX pasó por 11 manos. O sea, estuvo perdido más de un siglo y pasó por 11 manos ese cráneo. Algunas, pues curiosas, porque lo tuvo un sacerdote que era primo de Celsius, el de los grados centígrados. También lo tuvo un discípulo de Linneo, el de la clasificación de las especies.
Ese lo vendió a una casa de subasta, lo compró el dueño de una casa de apuestas y de un prostíbulo, y allí ya lo encontró Berzelius, lo compró por unos 3.700 € actuales y se lo dio a Cuvier, quien le hizo algunos estudios y lo dejó en el Museo del Hombre de París, que es donde está ahora mismo. Vale, ¿y por qué sabemos todo eso? Pues porque en el cráneo, y aquí podéis ver la imagen, todos los dueños que lo tuvieron fueron dejando su nombre. Entonces, mm, Cuvier le hizo una serie de estudios, como yo he dicho, y yo a los alumnos, ¿qué es lo que les planteo? Pues le digo que un discípulo de Cuvier, un ayudante, cree que la parábola esta sigue como si fuese una diadema el cráneo de Descartes. Entonces, que haga la representación gráfica de esa parábola y teniendo en cuenta cuál es la situación del cráneo, que digan si esa parábola se adapta a lo que podría ser una diadema del cráneo. Evidentemente, Cuvier no hizo esos estudios, pero bueno, es para ponerle el contexto y que ellos se sientan en ese momento como si fuesen unos ayudantes de Cuvier. Vale, pues sigo con la historia de Descartes, que ya os decía yo que no tenía desperdicio. Descartes os he dicho que los conocemos a nivel matemático por ser el creador de los ejes cartesianos, aunque hizo otras aportaciones a la geometría, ¿eh? Pero bueno, ¿cómo se cuenta que se inventó los ejes cartesianos o que se le ocurrieron? Pues él siempre había sido una persona muy enfermiza y estando una vez en la cama, vio una mosca volando y dijo, jo, ¿cómo podría saber yo cuál es la posición de la mosca, qué camino va a seguir? Y entonces dijo, pues si yo mido la distancia de la mosca a una pared contigua y al techo, la tengo totalmente situada. Y se levantó y en una hoja de papel dibujó dos rectas perpendiculares y dijo, cualquier punto de esta hoja de papel lo tengo totalmente determinado por la distancia a esos ejes. Y entonces, después de contarle esa historia, el problema que aparecía era que había una mosca en una ventana que empezaba en un punto de coordenada -5, 4 y iba andando hasta otro punto de coordenada 1, 0, que la mosca salía volando y después se volvía a posar en un punto de coordenadas 3, -2, que si ese punto estaba alineado con los otros dos. Y le pedía que me resolviera ese problema. Como veis, son problemas, ya os digo, de tercero de eso, pero con el contexto que utilizo para ponerle esos problemas es la historia de Descartes. Pues bien, y otra cosa por la que conocemos a Descartes es como filósofo, ¿vale? Como filósofo, él lo que pedía es que fuésemos críticos, que no nos creyéramos las cosas porque la persona que nos las dijera, nosotros que consideremos que es una persona instruida o fiable para nosotros, que aunque lo sea, seamos críticos y tratemos de buscar la verdad por nosotros mismos. Bueno, pues la manera que él encontró de buscar la verdad por él mismo era viajando. Y para viajar, aparte de que, por ejemplo, gastó mucho dinero de la herencia de su padre, pues él una de las cosas que hizo antes de que falleciera su padre fue alistarse en el ejército. La primera vez lo destinaron a Breda. Cuando terminó con sus obligaciones en el ejército, que allí resolvió muchos problemas de balística y cosas de esas, que es uno de los problemas que también planteé en el examen, viaja por Alemania y después se vuelve a reenganchar en el ejército. Y en esa segunda ocasión lo mandan a la zona del Danubio, Bohemia, Praga y tal. Y en ese momento dispersan a su regimiento. Y lo dispersan justo cuando va a empezar la guerra de los 30 años, que qué casualidad termina después del asedio de Breda con la rendición de Breda. Y ese cuadro es uno de los que nosotros conocemos bien porque Velázquez, o sea, el cuadro no, el momento lo conocemos bien porque Velázquez lo inmortalizó. Si el regimiento de Descartes no hubiese sido dispersado, lo mismo pues nos encontramos aquí en el cuadro de Velázquez a Descartes, porque lo hubiese pintado ahí en ese momento en el que se rinde Breda, le dan las llaves
y se firman las capitulaciones. Entonces, sobre ese cuadro lo que hago es marcar las rectas que siguen algunas de las lanzas y en los documentos con las capitulaciones, y les pido a los alumnos que den las ecuaciones de esas rectas. Y para terminar, os cuento una cosa que antes os he dejado ahí, no sé si os habéis dado cuenta sin contestar, y es que os he dicho que en un principio se pensó que Descartes murió de una neumonía, pero en el siglo XX un investigador alemán, Ike Weiss, encontró una carta que había escrito Van Bulen, que era el médico de la reina Cristina de Suecia, en la que describía todos los síntomas que manifestaba Descartes cuando enfermó. Y tenía diarrea, vómitos, pigmentación de la piel. Todos esos síntomas no cuadraban con una neumonía, sino que con lo que casaban era con un envenenamiento por arsénico. Y se siguió investigando y buscando información de la época, y entonces se descubrió que realmente Descartes sí que murió envenenado por arsénico. Y quien lo envenenó fue un sacerdote que vivía con él cuando él estaba en Suecia, cuando llegó a Suecia, Biogué, que cada vez que Descartes comulgaba, porque él era muy creyente, le daba la hostia mojada en vino con arsénico. Entonces, a fuerza de darle un día y otro, cada vez que comulgaba la hostia mojada en vino con arsénico, pues lo envenenó, y de eso fue realmente de lo que murió Descartes, no de la neumonía, aunque su brebaje de vino y tabaco tampoco es que le ayudara mucho. Así que si queréis que os cuente algo de Sophie Germain, por aquí por el chat dicen que sí, pues vale, os cuento algo de Sophie Germain. No me voy a entretener mucho, ¿eh? Porque no queda, o sea, no tenía preparado contar todo el libro. Pero bueno, os digo, de Sophie Germain. A ver, Sophie Germain es una mujer que, vamos, se merece mucho más todo nuestro reconocimiento y mucho más de lo que le hemos dado, de lo que se le ha dado hasta ahora. Sophie Germain nació el 1 de abril de 1776, con lo cual es que estaba la Revolución Francesa a punto de empezar. Pues bien, en ese momento tan convulso, además su padre fue miembro de la tercera asamblea de la Revolución Francesa, con lo cual era orfebre, pero estaba metido en política. Imaginaos lo que podía ser la casa de Sophie Germain, todo el mundo hablando de política. ¿Qué es lo que hizo Sophie en esa situación siendo una niña? Pues que se refugió en la biblioteca de su padre, que tenía muchísimos libros. Y uno de los libros que encontró fue Historia de las Matemáticas de Montupla. Vale, era una historia de las matemáticas en varios volúmenes. Y leyendo ese libro, pues leyó la historia de Arquímedes, de cómo murió Arquímedes. Ya sabéis que lo mató un soldado romano porque le pisó sus círculos, sus dibujos en la arena, y Arquímedes le dijo, oye, quítate de ahí que me estás pisando, y el otro ofendido, pues no tuvo otra cosa que hacer que clavarle su lanza. Vale, entonces Sofía dijo, ¿qué es lo que tiene esto que estaba haciendo este hombre, que no se dio cuenta de que iba a perder la vida por seguir con sus pensamientos en el problema en el que estaba metido, en lo que estaba resolviendo? Entonces empezó a leer libros de historia, a leer libros de matemáticas y a instruirse en matemáticas. A la familia en un principio que leyera no le parecía mal, incluso oye, si los lee en el idioma en el que están escritos y es capaz de aprender otros idiomas por sí misma, además de francés, mira qué bien, estaban orgullosos de ella. Pero cuando ya veían que sus intereses iban más hacia las matemáticas, pues aquello ya no le gustaba tanto. Y empezaron a quitar las velas, a apagar las chimeneas, a esconderle las mantas porque se ponía a estudiar por las noches. Pero aún así, Sofía siguió y siguió y siguió interesándose por las matemáticas, y la familia al final tuvo que ceder, ¿vale? Y dejarle estudiar matemáticas. Entonces, una de las cosas que siempre se cuentan de Arquímedes, pues se cuentan muchas, pero se cuentan cómo él hizo
algo relacionado con el problema de Dido, y es la aproximación del área o del área del círculo, de la longitud de la circunferencia, con polígonos. Él empezó con un polígono de 6 lados, que luego 12, y va multiplicando, dividiéndolo en más y más hasta llegar a polígonos de 98, de 96 lados, ahora no me acuerdo. Bueno, el múltiplo de 6 tiene que ser. Y, de esa manera luego dividía por el diámetro, y Pitágoras obtuvo, aproximaciones al número pi. Arquímedes, Pitágoras no, Arquímedes. Bueno, pues, de la misma manera que hizo eso, Arquímedes aplicó el método de Saussure y encontró el área encerrada bajo un segmento de parábola. Uno de los problemas que yo creo que se pueden plantear en tercero de eso, si el grupo está interesado y tiene ganas y le hemos explicado sus sesiones, en tercero de eso se puede hacer, pero en primero de bachillerato, en segundo de bachillerato encaja más cuando explicamos las integrales, siempre que hayan visto en tercero sus sesiones, ¿vale? Se podría hacer los dos cursos, pero encaja mejor en segundo de bachillerato. Vale, pues calcular, las aproximaciones al segmento de parábola con los rectángulos que quedan por debajo de la parábola y con lo que son las sumas inferiores, y con los rectángulos que quedan por encima de la parábola, lo que son las sumas superiores. Y para ello lo que hacemos es dividir el segmento utilizando una progresión geométrica. Como si han visto en tercero las sumas de progresiones geométricas, ya van a poder calcular, y simplificando, van a poder calcular estas expresiones, y por el teorema del sándwich, que así es como lo hizo Fermat, llegamos a que el área encerrada por el segmento de parábola, al cubo partido por 3, ¿vale? Aquí está representado con A igual a 3. Vale. Pues bien, seguimos con Fermat. Con Fermat, con Gauss y con Sophie. ¿Por qué? Porque como Sophie Germain le interesaban las matemáticas, y cuando ella tenía 18 años se fundó la Escuela Politécnica de París, pues consiguió que unos apuntes de la Escuela Politécnica. Unos años más tarde consiguió unos apuntes. Entonces ella fue con esos apuntes estudiando y siguiendo el curso como si fuese una alumna más, pero sin asistir a clase porque no podían entrar las mujeres, ya os recuerdo, hasta 1972. Y al final de curso hizo el trabajo que correspondía como trabajo final de curso. Ese trabajo se lo mandó a Lagrange, y cuando Lagrange lo vio que era tan bueno que quiso conocer a quien lo había escrito. Pero claro, ella cuando lo mandó con seudónimo, lo mandó como si fuese un hombre, Messier Leblanc, que era un antiguo alumno. Y ahí se tuvo que descubrir, disculpándose porque pensaba que Lagrange se iba a enfadar, pero Lagrange al contrario, lo que hizo fue alabarla. Y la animó a seguir, investigando en matemáticas, a seguir formándose en matemáticas. Entonces, ¿qué es lo que ella hizo en ese momento? Pues que sí que siguió haciendo matemáticas, pero dejó el análisis, que era lo que había estado haciendo con ese trabajo de Lagrange, y empezó a interesarse por la teoría de números, porque había publicado Gauss sus disquisiciones y Legendre también había publicado algún libro de teoría de números. Y comenzó a cartearse con Gauss. Y para cartearse con Gauss y que se la tomara en serio, volvió a hacerse pasar por Messier Leblanc. Y en todo ese tiempo que estuvo carteándose con Gauss, ¿a qué a lo que llegó Sophie Germain? Pues llegó a algunos de los resultados más importantes. Hasta ese momento, hasta 1840, con los trabajos de Kummer, es el resultado más importante que había para intentar resolver la conjetura de Fermat. Fermat dejó escrito en el margen de un libro de la aritmética de Diofanto que no existían números enteros positivos tales que x elevado a n más y elevado a n fuese igual a z elevado a n, pero que el margen ese era muy pequeño y no le cabía la demostración. Y no es de extrañar que no le cupiera la demostración, porque 3 siglos más tarde Andrew Wiles encontró la solución, pero esa solución le ocupó 98 páginas. Entonces es normal que aquel margen en aquel margen no le cupiera la demostración. La cosa es que Sophie Germain, el resultado que encontró fue para
cuando los exponentes eran números primos, de manera que 2 por n más 1 también fuese primo y ninguno de los números fuesen divisibles por n. Era más o menos la mitad de la conjetura de Fermat lo que demostró Sophie Germain. En esa hipótesis de teorema de Germain tenemos lo que es la definición de un número primo de Germain. Y al alumnado lo que se le puede pedir es que calcule los números primos de Germain menores que 300 y la solución la podemos encontrar ahí. Haciendo investigaciones en teoría de números también encontró esa identidad. Y ya hemos hablado aquí de identidades notables y en segundo de eso se trabajan las identidades notables por primera vez, aunque siguen apareciendo y el binomio de Newton aparece y más. Pero yo creo que algunas veces es mucho más fácil trabajarla no solo analíticamente, sino también prácticamente tocándola. Y en el caso del cuadrado de una diferencia, con una hojita de papel como esta que os estoy enseñando y con ese dibujito que hay ahí en la es que no sé si me veis, igual solo veis la presentación. Pero bueno, en la presentación lo tenéis. Se puede calcular cuál es el cuadrado de una diferencia haciendo dobleces sobre un cuadrado de lado A y que los dobleces sean de tamaño A de ancho, A de largo, B de ancho, tanto a un lado como al otro. Nos queda un cuadradito de área B cuadrado, que es el que hay que restar porque la estamos contando dos veces. Y lo mismo que lo hacemos para el cuadrado de la diferencia, se puede hacer para el cuadrado de la suma o por la suma por diferencia. Pues bien, en 1809 por ahí, Gauss y Sophie dejan de cartearse. Y dejan de cartearse porque Gauss empieza a interesarse por matemática aplicada y Sophie empieza a interesarse por la física. Y ella se empieza a interesar por la física porque el ingeniero Chladni muestra cuáles son las formas que aparecen en placas de metal cuando se echa arena sobre ellas y se puntean con el arco de un violín. En los sitios donde la vibración es menor se acumula esa arena y salen pues, figuras interesantes como esta. El ejercicio que yo les planteo a los alumnos es que calculen las simetrías de esas figuras, ¿vale? Y también que teniendo en cuenta la forma que tenían las placas del experimento de Chladni, pues que si eso fuese, bueno, me invento que hay una empresa que ha sacado una colección de baldosas con esas formas, pues que si van a embaldosar toda una plaza con ese tipo de losas, pues cuáles las que conviene utilizar, si solamente pueden usar un tipo, si interesa que las losas sean cóncavas, convexas, cuál es el número de lados que pueden tener, si la forma tiene que ser, si interesa más que sean formas regulares o irregulares, ese tipo de cosas. ¿Por qué es interesante hablar de esta historia en relación con Sofía? ¿Por qué es interesante? Pues porque cuando la Academia de la Ciencia de París vio esto, dijo, a ver si hay alguien que sea capaz de dar las fórmulas que describen esas formas. Y convocó un concurso. En 1811 se presentaron varias memorias y Sophie, bueno, el premio quedó desierto y la que presentó Sophie, pues nada, que no estaba bien y listo. Realmente ella presentaba una solución en derivadas parciales de grado 6 que no ha lugar en segundo o sea, en secundaria. Y la resolvía utilizando funciones trigonométricas. Pero bueno, tampoco estaba bien. Lagrange le hizo algunas aportaciones que disminuyeron la dificultad, el grado de la ecuación y tal, y en 1813 volvió a presentar otra memoria que en esa ocasión le dieron una mención de honor, pero el premio volvió a quedar desierto. Y 2 años más tarde, en 1815, presenta una tercera memoria que tiene una longitud de la mitad, que es la mitad de la primera, y en esa ocasión ya sí que le dan el premio. Entonces se reunieron todos para darle el premio, pero ella no fue.
porque ella decía que no quería ir a esa reunión de la Academia de las Ciencias de París, porque cuando de normal no dejaban entrar a mujeres a no ser que fuese la mujer de un miembro de la Academia, que como ella no era miembro, pues no quería participar. Entonces, es una manera de cómo estaba despreciando, despreciándola simplemente por ser mujer, porque había demostrado su valía resolviendo el problema. A la tercera va la vencida y ella lo consiguió. Y ese reconocimiento hacia Sophie Germain no ha llegado hasta muy tarde, y de hecho hay sitios en París donde no está reconocida aún. Ella murió en 1831 de cáncer de pecho y la enterraron en el cementerio de Père-Lachaise, y si vais al cementerio, a la entrada os dan un mapa donde os dicen dónde están situados personajes ilustres que están enterrados allí. Champollion, ¿cómo se llama? Jim Morrison, María Cala, que tiene allí algunos restos. Puedes encontrar a un montón de personajes ilustres, pero ella yo la estuve buscando y no la encontré. Y eso que yo fui en 2019, y ya en 2016 se le había hecho un homenaje, el servicio de correos de Francia, que se llama La Poste, le había hecho un homenaje celebrando, conmemorando el 240 aniversario de su nacimiento y lanzando una serie de sellos. Y aprovechando esto, que habían salido estos sellos, y con la inspiración de una de las sesiones que dio Onofre cuando la Escuela Miguel de Guzmán se celebró en Santander, pues les planteó un problema para contar los orificios que separan los sellos. Primero estos 9 sellos, luego si tenemos los 48 que aparecen en la hoja del servicio de correos de Francia, y generalizando si tenemos N sellos en general. Y como también allí en el servicio de correos francés viene el tamaño que tienen estos sellos, pues bueno, cuál es el tamaño que ocupan estos 9, cuál es la cantidad de espacio que ocupan los 48 sellos que aparecen en cada hoja de la poste, y cuál sería la mejor situación para colocarlos si tenemos un folio DIN A4 y tenemos que poner los sellos de manera que no desperdiciemos, que desperdiciemos la menor cantidad de papel. Y bueno, pues esto es lo que os quería contar, lo último muy rápidamente para que me diera tiempo, porque me pasaba pues media hora casi. No, pues creo que ha merecido la pena también, ¿no? Pasarnos un poquito. No, no, Bueno, no tenemos tampoco la limitación que se tiene en una Jaén o en un congreso, que es saber. Y creo que ha merecido la pena, ¿no? bueno, yo para mí sí. La verdad es que me he entretenido con Dido y con Tartaglia, pero bueno, no pasa nada, ya está. Que lo Venga, pongan luego, a doble velocidad. como los WhatsApp, ¿no? Ahora. Eso es. Pues nada, pues si hay alguien por ahí que tiene alguna pregunta o alguna cosa, mm, de los asistentes, que ya he descubierto por qué salen todos los asistentes como salen. Ha sido un fallo mío, Ah, pero bueno, bueno, asistentes ha habido. Si alguno tiene alguna pregunta que hacer, pues yo creo que lo que hay que animar aquí ahora en directo, y sobre todo pues cuando se cuelgue en el canal de YouTube de la Federación, pues es eso, es agradecer a ti por haber hecho esta exposición tan amena, y que lo lean, que últimamente también es verdad que han coincidido varios libros de historia, también el de Osvaldo, sí, y muchos, y me parece bien porque se anime también a utilizar la historia como un recurso didáctico potente, como lo es. Que es lo que dices tú, que da juego al salseo, también sí, los entretienes. eh, ahí to- está. a lo mejor se quedan un poquito más con el paseo de la calavera de Descartes, pero
Pero bueno, ¿verdad? merece la pena que se queden. Alguien se acordará de las coordenadas, así acordándose de dónde estaba el cráneo en ese momento, ¿no? Sí, yo también lo creo. Pues nada, pues si no hay por ahí ninguna pregunta en el chat, pues como darte las gracias, Pilar, Nada, vosotros. y nada, y que siga bien toda la presentación. Y luego, pues si te animas, pues oye, ¿por qué no otro libro más adelante o cualquier otra cosa? Que Sí, seguro que va a estar muy bien. Pues muy nada, bien. pues muchas gracias, Pilar, Nada, vosotros. y nada, hasta la próxima. No, nos vemos.